Se tiene el siguiente triángulo PQR, rectángulo en el ángulo R, donde se conocen las medidas de los lados P igual a 5 centímetros y Q 12 centímetros. Se requiere encontrar los ángulos faltantes y la hipotenusa que corresponde al lado R. Ya que se conocen los dos catetos, se puede hallar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, pero vamos a dejar este cálculo para el final. Hallaremos primero los ángulos. Empezaremos con el ángulo P. Para esto se debe tener en cuenta que el lado Q es el cateto adyacente y P el opuesto. Observando el SOHCAHTOA, la razón trigonométrica que tiene a estos dos es la tangente. Entonces, la tangente del ángulo P es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, que sería igual al lado P sobre el lado Q. Reemplazando sus valores, la tangente del ángulo P es igual a 5 centímetros sobre 12 centímetros. Se cancelan los centímetros y queda igual a 5 doceavos. Como se necesita calcular el ángulo P y se conoce el valor de su tangente, se utiliza la función trigonométrica inversa arcotangente, que se simboliza arctan o tan a la menos 1. Usaremos esta última ya que es la que aparece en la calculadora científica. Entonces el ángulo P es igual a tan a la menos 1 de 5 doceavos. Para activar esta función en la calculadora se oprime el botón Shift y luego el botón tan, con lo que se activa la función arcotangente de la calculadora, lo que da como resultado, y aproximando a dos cifras decimales, que el ángulo P mide 22,62 grados. La medida del ángulo Q se puede hallar usando la razón trigonométrica tangente de este ángulo, pero es más sencillo usando las propiedades de los triángulos. Como los tres ángulos deben sumar 180 grados y el ángulo R mide 90 grados, entonces la suma de los dos ángulos agudos P y Q debe ser igual a 90 grados. Entonces el ángulo P más el ángulo Q es igual a 90 grados. Despejando el ángulo Q, pasando el ángulo P a restar a la parte derecha de la igualdad, queda que el ángulo Q es igual a 90 grados menos el ángulo P. Por lo tanto, el ángulo Q es igual a 90 grados menos 22,62 grados, que da como resultado 67,38 grados. Con esto ya se tienen los tres ángulos y solo falta hallar el lado R, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Para esto usaremos una razón trigonométrica del ángulo Q y luego se comprobará la respuesta con el teorema de Pitágoras. En el ángulo Q, el cateto opuesto es el lado Q, el adyacente el lado P y R es la hipotenusa. Usando el SOHCAHTOA se observa que para hallar la hipotenusa se pueden usar la razón seno o la del coseno. Se utilizará la del seno. Entonces, seno del ángulo Q es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto es igual al lado Q sobre el lado R. Reemplazando los valores conocidos, queda que el seno de 67,38 grados es igual a 12 centímetros sobre el lado R. Se despeja el lado R y se obtiene que R es igual a 12 centímetros sobre el seno de 67,38 grados. Utilizando la calculadora y usando dos cifras decimales, resulta que la hipotenusa o lado R es igual a 13 centímetros. Ahora se comprobará mediante el teorema de Pitágoras este resultado, sabiendo que se debe hallar la hipotenusa conociendo los dos catetos, lo que da como resultado que el lado R es igual a 13 centímetros, que coincide con el resultado anterior. Por lo tanto, la resolución del triángulo rectángulo PQR es esta, donde se muestran los tres ángulos y los tres lados de este triángulo. Tenga en cuenta que para solucionar un triángulo rectángulo van a existir diversas maneras de hacerlo. Además, es importante tener presente la propiedad de los triángulos que relaciona las medidas de los ángulos con sus lados opuestos, donde el ángulo de mayor amplitud es opuesto al lado de mayor longitud y el ángulo de menor amplitud es opuesto al lado de menor longitud, como se puede ver que cumple el triángulo que se acaba de solucionar. Si esto no se cumple, quiere decir que la solución del triángulo quedó mal y se debe revisar. Espero que les haya gustado y verlos pronto en un nuevo video.